va? Bienvenidos a Los Siete Locos, segunda emisión del año en el que cumplimos 34 años de programa, ¿eh? Mientras tanto pasan estas cosas, 34 años de programa. Bueno, ya les conté que vamos a estar todo el verano y vamos a hacer un mix, vamos a hablar con algunos autores que no habían venido al programa durante el año y vamos a también pasar algunas notas que grabamos este año pasado, porque una particularidad que se dio por suerte dentro de tantas malas noticias es que pese a la enorme crisis que está pasando en la industria editorial, de todas maneras salieron muchos libros muy buenos en 2020. Muy buenos, novelas, cuentos, sobre todo se hablan de literatura, realmente buenos. Estuvieron todos los autores acá, así que vamos a pasar algunas de esas notas, empezando por el principio. Nosotros empezamos a grabar en marzo, el programa, en marzo de 2020, la temporada del año pasado, y a la semana se declaró la pandemia, una cosa así. Llegamos a hacer algunas notas presenciales y otras fueron por Zoom. Después trabajamos todo el año por Zoom. Pero bueno, libros que habían salido a fin de febrero, como Catedrales de Claudia Piñeiro, cuya nota vamos a repetir hoy, y tantos otros empezaron a venir ya directamente al programa cuando ya estaba declarada la pandemia, hicimos las notas por Zoom. Así que vamos a repetir algunas notas, pero también tenemos autores que no habían venido nunca, como por ejemplo Mario Riorda, que es un gran politólogo y comunicador político, que sacó este libro Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara. Así se llama el libro, Aprender de las crisis. Y ahí está Mario. Y Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cristina? Un gusto. Un Igualmente, muy contenta de que estés acá. Este libro lo hiciste con una psiquiatra, Silvia Ventolila, porque dijiste vamos a tratar el tema desde todas las ópticas, desde la individual, corporativa, social, política, ¿no? El tratamiento de las crisis. A los Siete Locos le sumamos dos más, Silvia y yo. Particularmente pues, fue un arrojo, un acto de locura inicial hace 7 años. En una nota que leía a la madrugada, vi a alguien a quien no conocía, de nombre Silvia Ventolila, es una médica psiquiatra, especialista en situaciones de emergencia, de atención en emergencias, en circunstancias de estrés colectivo. Y la verdad es que me encantó. Googleé, conseguí su mail en ese mismo momento y le escribí. Yo tenía Impectore, un libro que venía escribiendo, porque además es materia que trabajo académicamente y profesionalmente. Hasta el título le ofrecí, diciéndole que arranquemos juntos, a quien no había leído nunca salvo su nota, y su respuesta a las 3 horas fue igual de loca que la mía, diciendo vamos para adelante, y salió este libro, ¿sí? ¿Y la idea cuál era? Silvia trató más la parte del individuo en crisis y vos la parte social. Individuos y grupos, y en mi mirada, la mirada social, la mirada sistémica, la mirada politológica. Y la verdad es que se trató de un ejercicio de interdisciplina en acción, donde tuvimos que dejar bien moderados, bien quietitos a los egos, y dedicarnos a aprender uno del otro, a conocernos, a respetarnos y además a muchísimas aristas que pueden ser, yo diría, puntos de vista necesarios para la crisis, ¿no? Siempre uno cree que la mirada de uno es la que vale, y nos dimos cuenta que la interdisciplina y la mirada amplia es el requisito básico, además de no negarse a reconocer la crisis, los aspectos que hacen una gestión mucho más óptima. Vos decís en el libro que una buena estrategia de comunicación no subsana una mala política, una mala estrategia sanitaria, pero que sí puede pasar lo contrario. O sea sí, que una buena política sanitaria puede no tener éxito por una mala comunicación. O sea, es fundamental en estos casos la comunicación. Así es, Cristina, de todo punto de vista. Y esto obedece muchas veces a que hay una muy fuerte y explícita separación, lo cual es un problema de concepción de la gestión política en general y la de crisis en particular, porque la comunicación es el modo en que la política, las decisiones se hacen públicas, y desconocer el peso y la importancia es desconocer el peso y la importancia de legitimar la propia política o la propia decisión política. Así que, en primer término, es no diferenciar, y sabiendo que si uno diferencia y subestima la comunicación, lo que hace es quitarle chances, quitarle eficacia,
quitarle potencialidad de éxito a cualquier medida. Insisto, un problema de comunicación, además de ser un problema de comunicación, básicamente trae efectos políticos, ¿no? Cuando uno juzga a los gobiernos en general y dice hay un problema comunicacional, en el fondo lo que está diciendo es hay serios problemas políticos de diseño de una política pública, ¿no? Y además, no tan solo estamos en crisis, sino que estamos frente a una situación de riesgo. Y el riesgo, como mecanismo de decisión, es una política pública. Entonces, subestimar, separar o no entender el peso de la comunicación es literalmente no diseñar ni implementar académicamente una propia política pública. Si yo te pregunto muy someramente, ¿qué debe contener la comunicación política de crisis? ¿Cuáles son los puntos principales? Bueno, Claridad, por ejemplo. Por supuesto, claridad y transparencia en primer lugar, Sí. trabajar o entender que la crisis en este caso está solapada con un riesgo, ¿sí? Y que por lo tanto todo lo que uno hable es en términos de probabilidad, por lo tanto más que certezas, lo que se necesita establecer son rangos probables y en la propia palabra rango hay también una exigencia clave. La política tiende a dar resultados concretos, respuestas concretas, fechas ciertas, cuando en realidad carece de herramientas para poder plantear una certidumbre al 100%, y eso va generando yo diría, lo que se llama técnicamente escándalo de segundo orden, que es el hecho de proponer una meta a la cual no se llega, genera un proceso de desencanto y va acumulando desencanto tras desencanto, ¿no? Entonces, por eso la cuestión de la transparencia, no tan solo decir lo que se sabe, sino también es sumamente importante, Cristina, decir lo que no se sabe. Eso también es un acto de humildad. El reconocimiento de una situación anómala, disruptiva o fuera de control, el reconocimiento particularmente en este caso de la comunicación de riesgo, ¿sí? Que se mezcla, que se solapa, que se superpone con la comunicación de crisis, que el objetivo central no es mostrar liderazgos fuertes, el objetivo central es construir socialmente y cooperativamente el riesgo. Entonces, uno puede entender que esta pandemia generó lo que se llama en la jerga técnica un riesgo súbito, es decir, un riesgo sorpresivo que agarró con muy baja capacidad de respuesta a todos los países del mundo o regiones del mundo, a todas, sin excepción, ¿sí? Pero, sin embargo, luego del riesgo súbito, sí. lo que se necesita es una construcción social. ¿Qué significa? Que el riesgo deje de ser percibido como obligatorio por parte de la ciudadanía y la ciudadanía y los sectores que la representan codiseñen, cogestionen y corresponsabilicen el riesgo. Cuando uno solo los busca para corresponsabilizar y no han sido partes del codiseño de la cogestión, evidentemente la sociedad se cansa, siente a ese riesgo como algo impuesto, como algo obligatorio. Por lo tanto, esta dimensión de la construcción social, Cristina, no es algo que se me ocurrió a mí o a Silvia escribiendo el libro. Es un parámetro mundial de gestión del riesgo. No, y que lo estamos viendo, ¿no es cierto?, en todo el mundo en este momento. Lo estamos Así viendo. Es, digo, totalmente. Hay como actos, por ejemplo, digo, uno de los actos más notables en este momento es lo que podríamos denominar la rebeldía juvenil, ¿no? Sí. Y esta rebeldía juvenil es literalmente un sector que no ha sido parte, que no ha sido consultado, que no ha sido escuchado, que probablemente tenga razones, algunas sin razones seguramente existen. Hay que entender que siempre en todas las sociedades se estima que más de un 70% tiene conductas cooperativas o solidarias, pero siempre hay un 30% que tiene por distintos sesgos cognitivos conductas egoístas o conductas competitivas. Ni hablar, aún en la parte solidaria, por así decirlo, cooperativa, ni hablar que toda la ciudadanía y mucho más en esta primer pandemia hiperconectada a nivel mundial está atravesada por sesgos cognitivos muy potentes que son como filtros que distorsionan nuestra percepción de la realidad. Así que a esa dimensión egoísta competitiva que produce relajamientos, que produce autocomplacencias, también se le agrega la distorsión de sesgos cognitivos, que entre tipo de cosas, por ejemplo, significa una especie de radicalización o exaltación, por ejemplo, de las variables ideológicas. Es lo que llama el sesgo de confirmación. Sí. Y esto también produce una distorsión. Uno diría, a ver, nos sorprendimos porque en la elección norteamericana, que fue un hito mundial hace muy poquito, la población preferentemente blanca, evangélica y del centro, no solamente era pro-Trump, sino era una población con muy baja percepción del riesgo sanitario. Bueno, pero en Argentina hace unos días vimos un estudio donde haber votado a Alberto Fernández daba 3 veces más chance de colocarte la vacuna rusa y haber votado a Mauricio Macri daba 3 veces menos chances. ¿Qué significa? Sesgos de confirmación. No hay buenos y malos en esto, Cristina. Simplemente hay sesgos buenos y malos que deforman nuestra mirada.
Yo estuve mirando en el libro, vos planteás algunos errores que se han cometido a nivel internacional, ¿no es cierto? Muy importantes, me parece, que vale la pena repasarlos un poquito. Hay puntos que decís desviaciones en algunos liderazgos. Por ejemplo, descoordinación entre las áreas. Hablas del gobierno español, ¿no? Y las comunidades autónomas, que hubo diferencias en el discurso. Lo mismo el caso de Iván Duque en Colombia y la alcaldesa de Bogotá. Pero me interesó mucho cuando hablas de los excesos retóricos, nacionalistas y bélicos. Trump instalando la idea del virus chino y Merkel, por ejemplo. Lo estoy diciendo yo, pero lo decís vos en el libro. Merkel habló del mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial. Macron dijo, estamos en guerra. ¿Podés hablar un poquito de esto? Claro, la terminología bélica, ¿no? Así es, la retórica se expresa de múltiples modos, diría, frente a posturas amenazantes, ¿no? La retórica bélica es una de las respuestas características de esto, que además trae rédito político. En Norteamérica, esta teoría que voy a citar se le llamó Rally Round the Flag, que traducidos al castellano sería abrazarse en torno a la bandera. Es un fenómeno que pasó tras el ataque de las Torres Gemelas, en donde la popularidad de George Bush hijo crece aproximadamente 40-45 puntos tras ese fenómeno, donde a él más que como presidente se lo buscaba como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para defenderse ¿de qué? De una amenaza externa. Si te pones a ver el ejercicio de traslación que hay del concepto del virus chino que viene y nos invade, claro, es bastante parecido. Y esto también generó un proceso de alto nivel de valoración en muchos países. Uno diría que Alberto Fernández creció exageradamente, he visto encuestas de cerca del 90%, pero el promedio de valoración, por ejemplo, de los liderazgos europeos, aún en el pico de la pandemia, fue del 71%, con muchos liderazgos que superaron el 80%. Lo mismo pasó en América Latina, ¿sí? Entonces, la mayoría subieron, ¿no es cierto? La mayoría subieron, sí, salvo aquellos liderazgos que desde el punto de vista cero se plantearon desde posturas o retóricas negacionistas, que también son algunas de estas desviaciones retóricas que Bolsonaro, por ejemplo. Bolsonaro y Trump. A ver, hubo tres casos en América Latina, en América en general muy potentes. Donald Trump, Bolsonaro y en parte, con características muy peculiares, el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde la negación no tenía que ver con negar el virus, sino con negarlo en función de la fortaleza histórica que la raza, ¿sí? El mexicano promedio, asociado además a sus valores, entre otro tipo de cosas, de creencias religiosas, iba a estar protegido. Es una negación distinta a la de Bolsonaro y a la de Trump, ¿sí? Porque la otra postura era un negacionismo sobre todo científico. Y aquí hubo un negacionismo en tanto y en cuanto no niego la ciencia, pero sí sobrevaloro la protección religiosa o la protección cultural a la cual en principio la raza estaría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Exactamente. Vos hablas también de los liderazgos de las mujeres en el libro. Por ejemplo, en los países nórdicos, ¿no? Hubo casos muy marcados, muy fuertes. Bueno, la verdad es que el liderazgo de las mujeres es algo de lo más significativo. Creo que hubo aproximadamente unos 7 liderazgos en el mundo que se destacaron. Y en ese sentido, yo diría, hay dos por excelencia. Uno, el de Angela Merkel en Alemania, y el otro, quizás más importante que Angela Merkel, aunque muy distante para nosotros, no solamente geográficamente, sino culturalmente, es el de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda. ¿Sí? Una gran líder por múltiples razones. La característica dominante de estos liderazgos es que han sido liderazgos muy fuertes, pero con una mirada muy amplia, ¿sí? En términos de las decisiones que se han tomado. Pero ninguna de estas decisiones excluyeron a posturas muy firmes. Yo cito el caso de Nueva Zelanda, porque probablemente sea el caso, a mi entender, más importante a nivel internacional. No es que han hecho todo bien, es que en primer término, hay que reconocerlo, Cristina, han tenido capacidades de respuesta previas por parte de los estados, ¿sí? Es decir, una respuesta sanitaria y una respuesta frente a emergencias que probablemente otros países no tenían. Pero además, particularmente el caso de Jacinda Ardern, no tan solo tuvo, yo diría, una postura que le podríamos llamar lo que en la etimología representa la palabra compasión, que no es lástima, sino que es el concepto de estar ahí, del acompañar, de la predisposición de atenderte en situación de vulnerabilidad. También, en el caso neozelandés, estuvo asociado a, uno, altos niveles de confianza pública, que existe culturalmente en ese país, a la condición insular y una cerrazón casi diría hermética en términos de circulación en la isla,
pero también haberse posado sobre el mecanismo de emergencias que tenían diseñado para actuar frente a situaciones de tsunamis, en donde el Estado se posa ahí, ese mecanismo de emergencia, muy equivalente al sistema de emergencias que tiene la Agencia de Emergencias FEMA en Norteamérica para situaciones particularmente climáticas, especialmente en el sur y sureste, ¿sí? Y desde ahí genera además un proceso que se asocia especialmente a la trazabilidad de la vida de las personas. ¿Qué significa? Que me pueden rastrear lo que yo hago, ¿sí? Entonces hay también una tensión muy fuerte respecto a las libertades que aquí sería imposible, yo diría, de considerar, pero que allí, por la confianza pública y también la confianza del Estado, fue posible. Se dio naturalmente. Mirá, es muy interesante así es. lo que decís. Esto no está exento de tensiones. Uno de los países que mayor trazabilidad hizo, y que además es uno de los buenos modelos, entre comillas, fue Corea del Sur. Pero trajo otro tipo de problemas, Cristina, algunos parecen graciosos, pero no tienen nada de graciosos, como por ejemplo, el Estado se enteró de muchos actos de infidelidades o de situaciones íntimas que quedaban infragantes las personas porque siguieron la trazabilidad y la línea de contagio y pudieron básicamente saber a dónde arranca el contagio y quién contagió tal o cual persona, ¿no? Entonces, es muy también este tipo de polémicas estuvieron presentes o están presentes en esta tensión que tienen las crisis, especialmente estas con confinamiento, donde entre tantas tensiones también se pone en jaque las libertades individuales versus las responsabilidades sociales. Totalmente de acuerdo. Yo me estaba acordando, me impresionó mucho cuando vi el discurso, cuando fueron las elecciones en Estados Unidos, el discurso, el debate entre los vicepresidentes. Y Kamala Harris le dijo al vicepresidente, al candidato a vicepresidente, le dijo, ustedes sabían y no comunicaron al principio, ¿no es cierto?, de la pandemia. Y él contestó, bueno, era para cuidarlos, una cosa por el estilo. Me pareció tremendo. O sea, es lo opuesto de lo que vos estás diciendo, como las características que deben estar en una comunicación de crisis, ¿no? En el prólogo del libro, que aclaro que no es una decisión nuestra como autores, ni de Silvia Ventolila ni mía, fue la edición de la propia editorial, termina el prólogo con una frase que es: el gran desafío de la crisis es no mentirse, porque es lo que aparece explícitamente escrito a lo largo de todos los capítulos del libro. Pasa lo mismo en situaciones personales, Cristina, ¿sí? Cuando uno se miente literalmente no puede abordar una trayectoria cierta, creíble, de desenlace a una situación. Exacto. Y esta idea del no mentirse tiene que ver, por un lado, con no negar, ¿sí? Por otro lado, con no ser transparente, o por otro lado, con un desconocimiento que puede ser ignorancia, que puede ser literalmente la ausencia de patrones profesionales de la comunicación de riesgo, donde todos hacemos algo erróneo. Déjame darte un ejemplo muy chiquitito, por fuera de la gran escala política, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos con alguien, ¿sí? Particularmente, qué sé yo, más que trabajamos, cuando nos contactamos con alguien que, por ejemplo, padece una enfermedad terminal, o por ejemplo, que se ha contagiado del COVID-19, lo primero que le decimos es: quédate tranquilo que vos sos fuerte, ¿sí? Vas a estar bien. Entonces, frente a la carga social de llevar su enfermedad, le generamos una segunda carga y responsabilidad que es muy traumática, de demostrarle a sus íntimos y al mundo que es fuerte, cuando en realidad hay veces esa fortaleza no depende ni de lo anímico, o aunque tenga una fortaleza anímica, hay cuestiones estrictamente biológicas, naturales, ¿sí? En donde esto no incide. Entonces, fíjate cómo a cada rato, aún en relaciones individuales uno a uno, tenemos serios problemas de comunicación cuyo efecto no son comunicacionales, sino básicamente, en este caso, traumáticas de la situación personal de quien la padece. Interesantísimo todo esto, Mario, ¿eh? Recomiendo este libro porque da para muchísimo más. Se nos termina ahora el tiempo, pero realmente tomamos solo un aspecto de los tantos aspectos que trata el libro. Me alegro de conocerte porque no nos conocemos, aunque sea por esta forma, porque no nos conocemos. Y bueno, mucha suerte y espero que nos veamos pronto. Gracias, Mario. Seguro, es un deseo muy grande. Gracias a vos, gracias enorme por el apoyo. Gracias, hasta luego. Bueno, señores, nos vamos al primer corte. Enseguida volvemos.